Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente, ya nuestro tercer video, la tercera parte para continuar con el resumen que estamos llevando sobre el libro Ama tu cuerpo de Nancy, ¿no? De Nancy Pearcey. Así que hoy vamos a estar resumiendo en media hora, un poquito más o menos, sobre el capítulo 4. El capítulo 4 nos toca hoy para poder resumir y, y agradecer, ¿no?, a cada uno de ustedes que pueden estar viendo este video. Bien, el cuarto capítulo del libro de Nancy Pearcey se titula Sexo esquizoide, secuestrados por la cultura del ligue. ¿Y qué es lo que es la cultura del ligue? Básicamente lo que trata aquí es el sexo libre, el vale todo, métete con quien tú quieras, así que es es la cultura de la revolución sexual donde no hay límites, no se ve el matrimonio, sino que el sexo es parte de algo químico, mecánico o resultados de... Acá nuevamente vamos a tocar la separación, ¿no? La separación que hemos estado tocando, esta fragmentación que hace el secularismo al tomar, ¿no?, o al adaptar, ¿no?, las ideas animistas o de los filósofos griegos o también de Descartes, ¿no? El yo libre, la mente libre y el cuerpo están separados. ¿Y cómo se aplica ahora esta idea de dicotomía, de separar, ¿no?, de fragmentar el ser humano en el sexo? En esta visión o en esta cosmovisión secular, que obviamente se basa en mentira, en fantasía y llega a consecuencias totalmente terribles que chocan, sus ideas chocan con la realidad, chocan con el mundo de Dios y se ven confrontados con todas las consecuencias que se dan, ¿no? Bien, entonces el sexo esquizoide, fragmentar es un sexo, la cultura del ligue es la relación física, ya sea beso o acto sexual, con el punto de sin compromiso ni sentimiento emocional. Es eso quieren tratar de separar, tener relaciones sexuales o actos sexuales con una persona, pero sin involucrar mis sentimientos, sin involucrar mi emoción, sino solamente placer de dos personas individual buscando sin relacionarse en lo sentimental o en lo emocional o lo mental o sin conocer. Sexo libre, con quien tú quieras. Esa es la cultura que hoy prevalece en la juventud y qué consecuencia trae. Porque no se puede fragmentar al ser humano. El ser humano viene completo y en una relación que la cultura ligue trata de fragmentar, separar lo emocional, lo sentimental, es imposible y por eso el resultado de mucha víctima de depresión, de soledad, emociones totalmente rotas, ¿no? Relaciones rotas es el resultado de todo esto. Entonces, lo personal es lo que es la relación mental y emocional, y la otra separación que hace el ser humano en esta cultura del ligue o el sexo libre, lo físico es la relación sexual. Entonces ahí tenemos nuevamente esta dicotomía, físico en la planta baja, que es la relación sexual, y en la planta arriba, separado a lo físico, es lo personal, la relación mental y emocional. Entonces la idea de ello, de esta cultura secular, es
métete en relaciones sexuales, pero sin involucrar tu mente o tu emoción. Y es imposible. Entonces la consecuencia de esta fragmentación, como bien se ven los jóvenes, estar dolidos, solos, ya que no se puede separar o fragmentar en esta área del sexo. Según la cosmovisión secular, ¿no? El yo es libre para usar el cuerpo como le plazca, sin consecuencias morales. Es la idea de ello, ¿no? Métete con tú quieras, pero seguro. O tomas estas pastillas o estos elementos, estas instrucciones, pero métete con que tú quieras, pero seguro, ¿no? No hay de alguna manera consecuencias morales según esta cosmovisión, o el sexo es amoral, es inmoral, ¿no? Totalmente contrario a la cosmovisión bíblica, donde lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, en esta cultura del sexo libre no hay una visión del sexo entre un hombre y una mujer entregados a edificar vidas totales y conjuntas. No. Y es lo que pasa mucho, lo que relata muchos testimonios también de jóvenes, Nancy Pearcey, donde quedan totalmente dolidos porque piensan que no pueden dejar a un lado las emociones y los sentimientos y solamente vivir el placer con esta persona, después con otra y después con esta. Pero quedan totalmente dolidos porque no se puede fragmentar las emociones, ya quedan involucradas también en el acto sexual. Entonces, en esta visión secular cruda del sexo, totalmente desvinculado al matrimonio o a las consecuencias morales, lo separan, ¿no? Entonces no hay, como bien dice, una relación entre un hombre y una mujer entregado a edificar, sino cada uno por su cuenta, y no hay una vida total en conjunta, no hay propósito, no hay una meta. Y este es el caso de las universidades que relata ella. En las universidades, bueno, dando testimonio a ella en Estados Unidos, donde está la semana del sexo, donde van expositores, relata ahí actores pornográficos, donde hay cursos de bestialismo, que es sexo con animales, curso de relación entre familiares, bueno, cada aberración o con cualquier cosa, ¿no? Y el punto de esta semana de sexo en las universidades alientan a los jóvenes, según ellos, a no ser aburrido, probar todo, porque hay que de alguna manera satisfacerse con lo que tú quieres, y si tú no pruebas esto, entonces eres como inmaduro o no estás a la altura. Entonces, en la semana del sexo en los Estados Unidos, ¿no? Involucran este sexo libre, probar con distintas cosas y elementos, y donde hay totalmente una distorsión. Y enseñan esto también de no involucrar tus sentimientos en una relación, o tus sentimientos emocionales, porque hay testimonio y es la consecuencia de esta generación, ¿no? Donde hay consecuencias emocionales porque no se puede fragmentar al ser humano. Entonces el testimonio de las universidades es importante, como se corrompe. Entonces, ok, acá tengo que seguir leyendo, qué cosa me anoté. Ok, como dije, ¿no? La juventud secular entonces recibe las consecuencias
emocionales, donde quedan totalmente destruidos, donde hay este engaño, no hay consecuencia. Entonces el sexo se reduce a un intercambio de placer, sexo impersonal. Tratan de estar separados personalmente, cada uno busca su placer individual en esta cultura del sexo libre, ¿no? Un día con esta persona, otra semana con esta, otra con otra. Hay que satisfacer, ¿no? En lo que enseña. Sé libre, exprésate. Pero en cada relación está pasando algo, tanto biológicamente. Entonces, ellos ven el sexo como algo impersonal, que no debe ser exclusivo, sino métete con quien quieras. Y es lo que estamos viendo el resultado de esta juventud, donde el sexo no hay un propósito, no hay un marco de matrimonio, no hay una meta, sino como bien, como ellos lo presentan, ¿no? Algo sin compromiso, que no tiene consecuencia, solamente involucra a tu cuerpo, pero no tus sentimientos o tus emociones, pero es imposible. Entonces a esto se reduce al sexo, a un intercambio de placer con que tú quieras. Y el problema, como bien dije, es que los seres humanos no pueden evitar funcionar como un todo. Y cuando digo o dice ella un todo, está hablando tanto como cuerpo como la persona. No se puede en esta área del sexo ser solamente usar el cuerpo y la persona separarlo o estar ausente en esa. Entonces es imposible, es imposible. Y mucho esto del deseo individual es como tratarse cada uno como un objeto al final. Y esta generación, y lo expone, ¿no? Está muy involucrado también lo que es la pornografía en los jóvenes. Más o menos la estadística, a los 9 años más o menos un niño empieza a ver pornografía. Entonces ya se está alimentando de algo impersonal, algo que no conoce a la mujer que está viendo la pornografía. Entonces todo lo reduce como algo, como una cosa, como un instrumento más hacia la mujer. Entonces cuando llega el tiempo de casarse o conocer otras mujeres, ya está modificada su mente y no sabe tratar con una persona integral, completa, o tratar a la mujer de una manera completa, porque siempre lo vio en base como un objeto, un placer sexual. Entonces, la pornografía distorsiona, ¿no?, el vínculo, la relación hacia una mujer o la mujer hacia un hombre, porque todo se reduce a máquinas químicas, somos objeto nomás, y eso arruina bastante lo que es la pornografía. Y eso es lo que pasa en esta generación. De los 9 años se involucran en la pornografía, llega la edad de conocer a una mujer y no saben tratar a una mujer. No saben tratar o conocerla integralmente porque se están acostumbrando a fragmentarse o a verlo como un instrumento. Entonces esto tiene bastantes consecuencias, no positivas, sino consecuencias malas. También hablaba lo que la pornografía, ¿no? Se crea un vicio por esta sustancia de la dopamina. Y esta sustancia que se da, ¿no?, al ver pornografía, después al ver la misma, no te da la misma sensación. Entonces uno tiene que ver pornografía más dura. Y ahí cae en el vicio de cada vez corromperse más y donde realmente los que caen en esto, ¿no?, casi la mayor parte de la juventud,
a la hora del matrimonio no tienen esa, ese placer o esa unión con su mujer, si no tienen que acudir a la pornografía. Entonces es una destrucción. Bien, en cuanto a esto, ¿no?, de la sustancia, es importante que en el sexo pasa algo también, algo químico, biológico, algo del diseño de Dios. Por eso el sexo, la sexualidad se expresa hermosamente en el matrimonio, porque hay un compromiso, hay un conocer integral de dos individuos que han pactado, que van a cuidarse al uno del otro, se entregan en la intimidad sin miedo, sino con propósito, completamente. Pero la cultura secular no, odia el matrimonio, odia el compromiso o el pacto matrimonial. ¿Y qué pasa con el acto sexual, ¿no? Hay una sustancia que genera el cuerpo en el acto sexual, que es la oxitocina, que especialmente se da en la mujer. Sí se da en la mujer y también en los hombres, pero generalmente en la mujer. La oxitocina, que es el apego. Esta sustancia crea un apego hacia la persona. Esa se me olvida el nombre. Oxitocina también se da cuando la mujer mamanta a su hijo. Se despierta ese químico o esa sustancia. Es parte del diseño de Dios, ¿no? De poder amar a su hijo, mamantar, cuidarlo, que es su familia. Entonces, esta sustancia también ocurre en la relación, en el sexo. Cuando alguien está teniendo sexo, la mujer o el hombre también puede soltar esta oxitocina, donde crea un apego. Un apego. En el caso de los hombres es la vasopresina. Es la sustancia química que crea el apego en el hombre al tener relaciones sexuales con una mujer. Entonces crea ese apego químicamente, los cuerpos se comunican, hay un diseño donde se comunican y los cuerpos hacen una promesa, que se crea esa sustancia química para relacionarse. Entonces, desde ahí ya falla la cosmovisión secular. Tú no te puedes fragmentar o involucrarte con otra persona solamente por placer. Al tener el acto sexual, tanto emocional, sentimental, ya te estás involucrando y también a nivel biológico, a nivel químico también ya estás haciendo una promesa con esa persona. Por eso las separaciones son dolorosas, ¿sí? O cuando se quiebra una relación son muy dolorosas porque estás haciendo una promesa. Por eso Pablo advierte, ¿no? También el libro lo cita, no te unas con una prostituta porque van a ser un solo cuerpo. Y ese texto, su alcance llega hasta el sistema biológico, donde sin querer queriendo están haciendo una promesa los cuerpos en la relación sexual. Se da ese resultado del apego. Pero todo esto, el sexo, la revolución sexual o el sexo libre o vale todo, no te dicen nada de eso. No te dicen nada, te dicen que sí puedes separarte, no relacionarte o conocer a una persona y tener un placer. Pero es imposible hasta el nivel biológico del diseño de Dios en los cuerpos, en la relación del cuerpo del hombre y de la mujer, cómo se relacionan y cómo interactúan en la relación sexual. Entonces, por eso vemos tanta depresión en los jóvenes por caer en esta mentira del sexo libre. ¿Qué hora es? Ok, vamos bien. Seguimos entonces. Entonces los cuerpos a nivel biológico hacen una promesa.
También muestra una encuesta de los millennials, de la juventud de hoy, que no se ven involucrados a relaciones monógamas. Es el resultado, ¿no? Ellos no están de acuerdo con relaciones monógamas con una sola persona exclusivamente, sino tener relaciones sexuales también con otras o repetidas veces en la vida con diferentes mujeres, no viendo el matrimonio como una opción, no viendo, y es el resultado de los millennials. Ok, seguimos. Resumiendo el capítulo 4. Ok, bien. Entonces, esto es el resultado de la cosmovisión materialista. Hay un músico, un baterista que define el sexo como, él dice, son como dos cuerpos juntándose, nada más. ¿Qué es eso? Entonces reducen a lo materialista, ¿no? A esta cosmovisión materialista donde los principios morales o el matrimonio no son materia, no se puede tocar, entonces ellos quitan. Entonces el propósito de ellos es todo lo que se toca, se ve, lo material, entonces así reducen al sexo. En la cosmovisión materialista, en la aplicación del sexo es está en el mayor placer y evita el dolor. Saca lo mejor de ti y evita el dolor. Esa es la meta materialista. Y por eso los exponentes de esta cosmovisión secular son totalmente desagradables. Uno de los promotores de la cosmovisión materialista no es Freud. Y él veía el matrimonio como en contra de la libertad sexual. Porque de nuevo, porque él ve, obviamente con toda la idea y las implicaciones evolucionistas, Freud no veía el matrimonio como algo que limita al sexo libre, porque el cuerpo se estimula y cuando quiere relacionarse o satisfacer su necesidad fuera de su mujer, sino con otra, debe hacerlo, porque debemos ser sexualmente libres. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso estos son contrarios al matrimonio. Y toda la educación, tanto estatal, universitaria o escolar, aunque no están las citas de ello, está presente la enseñanza, tanto de Freud. Albert Kinsey es otro de los, este es un investigador, entre comillas, ¿no? Que también son uno de los promotores de esta cosmovisión materialista, el reducir al cuerpo como un animal que tiene que buscar su placer, satisfacer sus estímulos. Entonces la idea de un matrimonio, no, y él aprobaba cada tontera. Albert Kinsey. Kinsey era un investigador totalmente horrible. Si lo investigan, él hacía experimentos asquerosos. Este cuate está a favor de la pedofilia. Él decía, el sexo libre, si hay un adulto y un niño que quieren expresar su sexualidad, está bien que se exprese sexualmente un adulto con un niño, o hombre con hombre, o mujer con mujer, o hombre con animal. Y la moral de él es siempre ver a los animales. Si los animales lo hacen, entonces el ser humano también lo puede hacer, porque venimos de la evolución de los animales. Entonces el estándar moral de este hombre era totalmente asquerosa. Y sí, hay una película en 2014 donde lo presenta como el gran investigador, como si fuera uno de los grandes pensadores, pero es totalmente una mentira, ¿no? Es asqueroso los promotores de esta cosmovisión materialista y cómo están presentes en la educación. Ok. Nancy Pearcey también en este capítulo se va, como lo hace en los otros capítulos, a los días de
Roma, el grecorromano. Y empieza a exponer, ¿no?, la visión de, bueno, Roma tiene el Imperio Romano y tenemos a Pompeya, ¿no?, donde está la revolución sexual. Roma vivió una revolución sexual totalmente, no había valores en el sexo, no había principios, entonces, y era totalmente horrible. Y Nancy Percy empieza a hablar de los esclavos cristianos, porque en la mentalidad de Roma había muchas esclavas sexuales, mujeres. En sus dibujos también se ven como la mujer era como un objeto, así como lo da a conocer la pornografía y así como lo da la cultura, la revolución sexual, tratarse como objetos. No hay valor o no somos creados a la imagen de Dios. Entonces, en los días de Roma, los esclavos sufrían como objeto sexual. Tanto Palamo, esclavas, esclavos, los niños y así también las mujeres eran totalmente tratados como objetos sexuales. Y los primeros cristianos, esclavos también, habían cristianos que estaban en la posición de esclavo. Entonces cuando el amo quería usarlo como instrumento sexual, ellos decían, no, ahora yo soy cristiano y no me voy a dejar a esta inmoralidad. Y muchos sufrieron un montón como esclavos, el castigo que le dan los amos o el imperio mismo por negarse es tremendo. Sufrieron bastante los cristianos esclavos al acusar a una inmoralidad, a un acto inmoral. Pero dio su fruto y cambiaron y animaron mucho más esclavos a refrenar esa idea de tener a la mujer como un objeto, o a los esclavos, o incluso a los niños. Y Nancy Percy ahí relata, ¿no?, cómo los esclavos cristianos confrontaron a esta revolución sexual del Imperio Romano y cambiaron esa sociedad al pasar el tiempo. Había un dicho, ¿no?, de la cultura grecorromana: la esposa es para procrear, pero las prostitutas para el placer. Esa era la visión de un matrimonio totalmente distorsionado. Obviamente abundaban esos días los matrimonios por jerarquía social, totalmente planeados. Entonces no había realmente como un matrimonio real, ¿no? Entonces estaba estos dichos: las mujeres para procrear, nuestras esposas para procrear y las prostitutas para el placer. Ya, y esa era la idea. Y el cristianismo tuvo que luchar bastante y poder ver y dar a conocer la visión del sexo de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a los principios bíblicos, y cambiar esa sociedad y sanar a los heridos por causa de estas cosmovisiones paganas donde distorsionan todo. Entonces, el cristianismo, y así como lo enseña la Biblia, Pablo, ¿no?, que el deseo erótico, el afecto, la energía sexual del hombre deben ser canalizadas hacia su esposa. No hay amante, no hay prostituta, no hay más mujeres, sino a tu esposa. El cuerpo del hombre le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al hombre. Son citas que estoy parafraseando de Pablo y que enseñaban, porque esta cita que muestra Nancy Percy, en los días de Pablo, en los días de la cultura romana, era algo fuerte. O sea, el hombre a solamente sujetarse a su mujer en el matrimonio y no ir a otras mujeres.
era una idea totalmente radical y contracultural en esos días. Entonces, la realidad de Dios, la verdad de Dios confrontó a esta sociedad y el cristianismo avanzó potentemente a recuperar, ¿no?, el sexo al diseño de Dios. Entonces, Nancy Pearcey también repasa en este capítulo la cosmovisión cristiana en cuanto al sexo, que la relación entre un hombre y una mujer, de una entrega total, que es el pacto matrimonial, es el diseño de Dios, es algo integral, no es algo fragmentado, sino que el sexo, la libertad que da, las bendiciones que da, se da en base al matrimonio, o a formar una familia, al gozarse el esposo con la esposa, a involucrarse completamente. Por eso ahí están el pacto, ¿no?, la confianza, el apego. Contrario a la cultura del ligue, quebranto, corazones rotos, emocionalmente perdidos, y no pueden satisfacer sus necesidades porque se están engañando a sí mismos. Ok. Entonces, la idea que se tenga del sexo repercute en la comprensión del matrimonio, la familia, los hijos y la sociedad misma. Chatterton dice que el sexo es la puerta hacia la institución de la familia, que incluye comunión, interdependencia económica, responsabilidad social, educación de los hijos, oración en comunión y caridad para los de afuera. Entonces el sexo, que es, Dios lo da, esta parte del diseño antes de la caída, porque muchos juzgan, ¿no?, que el sexo es un producto de la caída o es el fruto prohibido. Es pura mentira de los seculares que quieren distorsionar al cristianismo, ¿no? El sexo es un diseño de Dios que lo da a Adán y a Eva como matrimonio antes de la caída, y se goza el hombre con su mujer. Ahí tenemos Cantar de los Cantares, la verdadera libertad, la verdadera bendición en llevarse la carga el uno al otro, ¿no?, es en el matrimonio. Entonces ahí donde las dos personas se conocen íntimamente, se expresan completamente al uno al otro, donde no hay quiebre, sino hay fidelidad, donde hay respaldo, donde hay comunión, donde hay una meta, juntos construir una meta bajo los principios de Dios. En la cultura secular, en la cultura del ligue, es tener varias mujeres, no hay meta, no hay propósito, todo un desorden, y terminan todo en depresión. Ok. Y es un poco lo que ocurre, y así como una analogía de la comida, ¿no? Come todo lo que quiera, o sea, estoy haciendo una analogía como hoy se enseña el sexo, ¿no? Es como si enseñáramos, come todo lo que quiere, todo es válido, tú no puedes proveer a uno que coma este elemento, si a él le gusta que coma, si a ti no coma, cada quien coma lo que le guste. Lo ideal de comer es satisfacer, sentir ese deseo. Imagínate esa enseñanza de la comida de esa manera. Tendríamos un montón de gente totalmente enferma. Bueno, y así es, pues, o sea, con diabetes, con muchas, por la mala alimentación, y tiene consecuencias. Y es lo mismo que pasa con el sexo. La cosmovisión secular denigra al sexo, denigra al hombre y a la mujer, denigra la relación, denigra el matrimonio, denigra el pacto matrimonial. De tal manera que lo enseñan así: acuéstate con tú quieras, acá están las instrucciones para evitar cualquier cosa, ser libre, ¿no? Pero hay consecuencias, así como en la alimentación mala hay consecuencias, también hay consecuencias en este tipo de enseñanza. El sexo no es amoral, tiene responsabilidades morales. Entonces debemos discipular a la nación,
también hablando sobre este tema del sexo en la cosmovisión cristiana, cómo se enriquece, cómo tiene su diseño, tiene su propósito, y mostrando también la cosmovisión secular, cómo todo termina con consecuencias terribles. Entonces, la fragmentación, esta dicotomía, la cultura secular quiere fragmentar al ser humano y enseña de esa manera a relacionarse como objeto, satisfacer su necesidad con quien quiera. Pero ese es el problema, no viven en su mundo, no viven en la realidad que quieren crear, porque todo eso es una fantasía. Ellos viven en la realidad y en el cosmos de Dios. Y porque están viviendo el cosmos de Dios, viven todas estas consecuencias. La consecuencia de la revolución sexual o el sexo libre trae un montón de consecuencias y desastres sociales, como maldiciones. Porque de nuevo, vivimos en el mundo de Dios. Hasta seculares, cita también Nancy Pearcey, como dije, la Universidad de la Semana del Sexo, ¿no? Hay seculares que se dan cuenta porque la realidad de Dios nuevamente es potente. Hasta seculares tienen que enseñar y decir, no, no es así. Hay consecuencias terribles, emocionales, mentales a los jóvenes a practicar ese tipo o concepto de sexo libre. Y eso es por la realidad, es tan potente que aún algunos de ellos tienen que enseñar y apuntar a la realidad de Dios. Y eso lo debe ser más fuerte la iglesia, ¿no? ¿Cuánto más responsabilidad tenemos nosotros de educar y orientar? Bien, lo dejamos hasta aquí. Toqué generalmente, ¿sí? Lo que el libro trata en el capítulo 4, a mis propias palabras. Sería bueno tocar cada punto, pero creo que abarqué la mayor parte. Nuevamente agradecer a cada uno de ustedes de poder estar ahí viendo este video y poder ser edificados. Listo, lo dejo hasta aquí. Si Dios quiere, la próxima semana o la otra estaremos resumiendo el capítulo 5, donde se va a tratar de la homosexualidad. Que estén bien. Chao.